Bueno, la película entonces está planteada como un thriller, pero su narrativa tiene muchas implicaciones filosóficas que nos resuenan, evidentemente. El personaje, Eddie Morra, creo que es un escritor frustrado que se va convirtiendo, se convierte en genio a través de un atajo químico. Hay una particularidad, me gusta, porque creo que todos hemos tenido en algún momento esa sensación, la crisis de tener la hoja en blanco y no saber qué decir, qué escribir, qué hacer, cómo comenzar. Sí, o sea, como la incapacidad, y en este caso el atajo químico lo resuelve. Yo lo he visto en varias películas, el problema del escritor que está al comienzo, por ejemplo, sentado frente a la máquina de escribir y es incapaz de escribir un renglón, porque no le sale, porque está esperando casi que toda la historia en la cabeza y hasta que no la tenga, no la bota, o simplemente tiene pereza o no tiene la capacidad o ha perdido la inspiración. En todo caso, la película encarna preguntas muy profundas que nosotros podemos relacionar con la filosofía. Eh, la tecnología, el papel de la tecnología, la técnica, el papel de la idea de libertad, la idea de sabiduría, de conocimiento y por supuesto, la idea de deshumanización. En nuestro presente, aquí ahora en lo tecnológico, es un relato que mm, nos va nos revela una promesa que tiene fundamentalmente la tecnología. Y en este caso una promesa que es vacía de ética. Se trata de el desarrollo de la inteligencia sin conciencia. Cuando yo digo el desarrollo de la inteligencia sin conciencia y hablo de la tecnología, estoy pensando también en la guerra. Ahora es difícil que no estemos pensando en la guerra. Y ver cómo he estado mirando los ejércitos de Rusia, de Estados Unidos, de China en sus marchas y todos esos personajes que son soldados, empiezo a verlos como que ya son lo de menos, porque prácticamente los están preparando para ser víctima de los drones. La guerra se está proponiendo en estos momentos fundamentalmente en desarrollo tecnológico. Casi que yo diría que la cantidad de personas, de hombres, de militares que existan como personas, ya es lo de menos. Porque ¿qué pueden hacer 1000 soldados frente a una bomba atómica, por ejemplo? Absolutamente nada. Son los desarrollos tecnológicos. En este caso, entonces, referido a la pastilla de la que estamos hablando, hablamos del mito del atajo, que en la guerra también es esa. Vamos a solucionar el tema de una vez y lo solucionamos a través de una bomba, de 3 bombas, de la guerra en general, lo cual no es cierto. Pero en el caso de la pastilla hay también un problema de subjetividad y un problema de moral. La pastilla, entonces, pienso que simboliza la fantasía moderna del atajo, ¿sí? Esa, es la inteligencia que estaba propuesta como producto y no como un proceso. Recuerden ustedes cuando en bachillerato hacíamos ejercicios de álgebra y en la parte de atrás estaban las respuestas. Entonces, una de las formas de eludir el proceso, porque además a muchos no les interesaba realmente eso, era saltearse a la respuesta, llegar a la respuesta, o simplemente copiarse, que es lo mismo. Entonces, eso es una inteligencia como producto, o sea, yo tengo la respuesta, pero no sé, no tengo la más mínima idea de cómo es que llego ahí. Entonces, eso
también está planteado ahora, me lo decía, hablábamos con Erika, eh, precisamente desde la perspectiva del, no sé si es Neurolink o, Neurolink, sí, la propuesta de Elon Musk, que no es en Neurolink, sí. absoluto, señor, Sí, la propuesta de Moxie, solo sí hincapié. que no es en absoluto diferente de lo de la pastilla que se plantea en la película. Es prácticamente la promesa es la misma. Nosotros tenemos el asunto de la prótesis, la técnica como una prótesis siempre ha sido así. Y de hecho la ventaja de un país sobre otro a nivel militar ha sido fundamentalmente qué tipo de prótesis tiene. Piensen ustedes en la edad de bronce, la edad de hierro y la edad de piedra. Y es fundamentalmente esas diferencias que hacen que un país o una nación o un estado surja y se defina superior a otro por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo de la técnica, la invención de la rueda, el ser capaz de manipular el fuego, de generar fuego, por ejemplo. O sea, es la técnica. Y lo otro es un planteamiento que me parece evidente ahí es el asunto de lo natural. En el ser humano y nosotros en nuestra cultura hablamos de lo natural. Hay gente que dice es que mi alimentación tiene que ser natural porque ahorita se está generando mucha comida artificial. Bueno, el caso es que realmente el ser humano es fundamentalmente artificial. Nosotros somos artificiales. Esto que estamos haciendo acá, esta mediación es completamente artificial. Yo aquí estoy escuchando mi voz en directo, pero ustedes están escuchando un desdoblamiento tecnológico de mi voz. Igual yo estoy viéndolos a ustedes, pero no son ustedes, sino son sus imágenes virtuales. ¿Sí? Y miren ustedes en dónde están. Absolutamente todo lo que les rodea es artificial. El piso, el techo, las paredes, la luz, todo es artificial. Prácticamente lo único que nosotros tenemos de natural son nuestros condicionamientos biológicos, ¿sí? Por ahora. Quién sabe si podamos desprendernos en el futuro de eso. Entonces, mire que la película Eddie en realidad no aprende. O sea, él no está en el proceso del aprendizaje, él consume conocimiento. La época del consumo, él consume conocimiento. Y esa, la promesa se alinea entonces con el sueño transhumanista de superar los límites biológicos. ¿Sí? Pero igualmente ahí se oculta una paradoja. Cuanto más inteligente se vuelve, más pierde el juicio moral. Y a nivel de la guerra, de lo que estaba planteando originalmente es lo mismo. Entre más poderosa se vuelve el desarrollo de la tecnología de la guerra, menos tiene en cuenta el aspecto ético del desarrollo. Lo único que importa es ganar. ¿Sí? En el caso de este señor, esa brillantez lo va aislando, lo hace adicto, lo vuelve y lo vuelve manipulador. Esta parte del adicto la estamos hablando con Carlos al principio. También es muy importante pensarla en nuestro contexto porque prácticamente todos nos hemos convertido en adictos al mundo tecnológico. Ustedes ven en la calle, en cualquier parte a donde asisten, que no se puede vivir sin el celular. Todo el mundo lo lleva, se devuelve, incluso coge el transporte, se da cuenta de que no lleva el celular y se devuelve por él, 5 minutos, 10 minutos. Casi no puede sobrevivir el día sin el celular en la mano. Eso es una dependencia, una dependencia. Y nosotros vemos que vivimos en una época de completa adicción a muchas cosas. Por ejemplo, el hábito de la comida chatarra. La comida chatarra es adictiva y la hacen adictiva para que se compre más, para que el negocio funcione.
los mecanismos de entretención, las redes sociales, todo eso lo hace adictivo. O sea, está ahí presente un diagnóstico de la sociedad contemporánea, occidental, yo pienso que toda. Y en el caso de la película se hace evidente que no hay una correlación entre el saber y la virtud, ¿cierto? La película nos muestra que el aumento cognitivo sin un marco ético necesariamente degenera. Una forma más sofisticada, pero en una forma degenerada de alienación. Y ahí se nos presenta la paradoja o la pregunta en torno a la inteligencia, en torno a la sabiduría y en torno al vacío existencial. Eddie es un personaje que lo sabe todo, pero no sabe qué hacer con ese saber. Lo dice expresamente así. Domina lenguas, por solamente escucha un momentico a alguien y con eso es suficiente para, creo que es hablando idiomas, aprendiendo a tocar piano, aprendiendo artes marciales, o sea, y basta que apenas si tenga el contacto superfluo, si se quiere, para dar cuenta de ese tipo de conocimiento. Esa es la frase que define en gran medida al personaje durante un buen transcurso de la película. Sabía todo excepto qué hacer con ese saber. La inteligencia aumentada no implica entonces ahí comprensión aumentada. No es lo mismo. Como las inteligencias artificiales, digamos el ChatGPT en actualidad y todas las que se le parecen, Eddie es capaz de articular respuestas brillantes, si se quiere, pero no se pregunta por el valor de esas respuestas. Su genialidad, entre comillas, en este momento es técnica, pero no es humana. Es decir, la sabiduría entendida como orientación vital, como orientación ética, está ausente. Ese tema también lo hablamos con Mercedes, con Erika, referido, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que es, o sea, ¿qué hacen los maestros pidiendo todavía escritos cuando se está haciendo generalizado que todos estén presentando copias de lo que sacan en ChatGPT o en cualquiera de las inteligencias artificiales? Justamente lo que se propone, y por ejemplo, le decía a Erika en mi curso, y lo hemos propuesto así con Pavel, por ejemplo, en el desarrollo del semillero, es el discurso hablado, es la palabra, es el defenderse aquí y ahora con lo que se tiene, ¿sí? Necesariamente no hay forma por ahora, porque con el Neurolink ya eso no tendría tampoco validez, porque supone que con eso yo también tendría la capacidad de hablar y recordar y repetir sobre todo. Yo pienso que no de pensar, pero sí de repetir. O sea, un poco como si uno tuviera una memoria fotográfica. Miren ustedes, esto también lo planteaba Erika Antier, era el asunto de relacionar la figura de Eddie con el mito de Prometeo. Prometeo roba el fuego, el conocimiento, pero sufre una desconexión radical de lo humano. Y su castigo no es tampoco externo, sino que es más bien interno, que es pierde los vínculos, pierde la identidad, pierde la dirección, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Hay un personaje allí al lado de él, el personaje es Carl Van Leon, que representa, diríamos que es la ética tecnocrática, la ética tecnocrática del poder, que es el poder por el poder. Si algo funciona, hay que usarlo. Esa es la lógica. Si lo vemos actualmente, esa es la lógica de Donald Trump. No es otra. Es la lógica de mucho de la política actualmente. Y es una visión completamente amoral de la inteligencia, ¿cierto?
Lo importante es su eficacia, su eficiencia. Cuanto más delegamos nuestras decisiones a sistemas que nos comprenden, necesariamente más nos perdemos. Es una alienación en los términos de Marx. Y también está el asunto del crear sin pensar, sin saber el origen. Cuando nosotros hacemos un trabajo escrito, pensado, tenemos que pensar en varios factores como el histórico, como el sociológico, como el psicológico, pero cuando se lo damos a una inteligencia artificial, todas esas tareas se saltean. O sea, yo no entro a preguntarme, si ustedes preguntan actualmente por acontecimientos históricos a muchas personas, así sean acontecimientos que a uno me parecen muy evidentes, como por ejemplo los de la muerte de Gaitán, o como por ejemplo el surgimiento de las FARC en Colombia, o la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la gente no tiene idea de eso porque el discurso de la historia ha desaparecido de la educación. En la UNAT ahora por primera vez se les ocurrió que ahora sí, la historia sí hay que ver cómo será, pero definitivamente eso es importante. Esa parte que habíamos hablado con Pavel y que es la que yo estoy tratando de rescatar con mi vida en la actualidad es el de la literatura. Y precisamente desde el ámbito del pensar la creatividad, la posibilidad de uno hablar por sí mismo desde lo que uno cree, siente y piensa. Miren ustedes, por ejemplo, el libro que yo escribo sobre Introducción a la Historia de la Filosofía Política. Eso es un libro donde yo compilo un montón de cosas, pero yo no estoy diciendo cosas, o sea, son cosas que están escritas en otro lado, ¿sí? Pero cuando ustedes ven los artículos publicados en revistas indexadas, son iguales, son repeticiones de la repetición. Y fundamentalmente es por la copia del discurso, la investigación de los países desarrollados. Entonces, los países subdesarrollados nos dedicamos a hacer imitación de cosas, pero es que en los países desarrollados esa investigación sí tiene una función, ¿sí? Tiene una función necesaria en cambio, en nuestro país es más algo protocolario fundamentalmente. Algo que se dice, no, es que la universidad investiga, las universidades investigan poco, no son competitivas a nivel internacional. Miren ustedes el ranking mundial de universidades y en qué lugar se encuentran las de los países desarrollados con respecto a nosotros, los latinoamericanos. Entonces, miren que esa droga, lejos de potenciar la creatividad, el NZT convierte a Eddie es en un interfaz. Escribe una novela en horas, pero él no está inventando nada. Lo que hace es compilar, ¿cierto? No piensa, sino que organiza, reorganiza. Su mente ya no crea, no ejecuta. Es una situación que recuerda la forma en que usamos precisamente la inteligencia artificial. Produce textos, produce imágenes, produce ideas sin proceso interior. ¿Sí? La creatividad queda reducida entonces a una eficiencia combinatoria probabilística, que si ustedes vieron el título no recuerdo ahora mismo el título del libro que él escribe, pero tiene todo que ver con la iluminación en el sentido de la literatura de autosuperación. Tú puedes, es la literatura y eso es lo que lo hace maravilloso a los ojos de la editora, que dice, esto se puede vender, porque es un artículo de venta, no porque sea algo verdaderamente genial, en el sentido de un aporte a la humanidad, sino porque es un artículo que se puede vender, que una editorial puede vender.
Bueno, voy a dejar hasta ahí y les doy la palabra a ustedes para que charlemos entonces en torno al tema. Profeta Iron, no, pues antes de darle la palabra a Carlos, que por supuesto, qué pena, me tomó este gran atrevimiento, lo mío es una intervención corta, sobre todo por la emotividad y lo humano que representa este encuentro, y pues sirva la oportunidad, Iron, para agradecerle por tantos años. Yo pertenezco al semillero casi desde el 2017. Sé que posiblemente en el marco del semillero sea una de las últimas oportunidades de nuestra compañera como líder. Entonces, reivindicando la humanidad, lo único que quería decirles gracias, y creo que es una gran lección y, entre otras cosas, un gran cierre de una etapa muy importante del semillero de investigación etos de nuestra escuela para seguir siendo el último bastión de la civilización humana. Entonces, simplemente eso, Carlos, y ya por supuesto te dejo la palabra, ya opinaré académicamente ahorita. Gracias. Gracias, profe Paul. Digamos que como que la idea que me deja a mí la película tiene que ver un poco con esto que mencionaba el profe Tyron, que es decir, del mito, ¿no? O sea, yo creo que todo el mito, si lo entiendo bien, encierra un discurso sobre el origen, pero fundamentalmente ese origen está orientado o tiene una vocación de futuro. Es decir, que no solamente se aborda el tema del origen, sino que también se aborda el tema de lo que vendrá, ¿no? Como una promesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera como ligar un poco eso del mito a la utopía, ¿no? Cada droga sí, cada droga como que te promete algo, ¿no? Y en ese orden de ideas hay como una droga para cada cosa y está representado un tipo diferente de ideal. Hablamos ahora con el profesor, con el profe Tyron, que tal vez lo que vemos en la película es una idea del éxito, ¿no? Como que esa noción de la inteligencia que te provee la pastilla está ligada también al éxito, ¿no? A ser ciertamente funcional a determinado orden de cosas, a ser también habilidoso para cierto tipo de circunstancias de la vida. Entonces, hacíamos la comparación con la primera, con una de las películas anteriores que vimos, que era Transpotting, y es como de pronto una película de los 90, creo, si no estoy mal, pues alude a un tipo de uso de droga distinto. Igual con los años 60, digamos que tiene una función distinta, era más o menos eso. Listo, Carlos. Erika. Sí, qué pena que no tengo cámara, pero bueno, buenas noches, gracias, profesor Tyron. Bueno, de acuerdo a lo que el profesor Tyron decía de la película, pues hay muchos temas de qué hablar, tanto de la técnica como el conocimiento, pero una de las preguntas que me viene a mí es, entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Sí? Entonces, como qué es el ser humano y qué queda de lo que es el ser humano en el momento en que se vuelve pues no es alguien que genera conocimiento, sino se convierte en un receptáculo que solo se llena de conocimiento y lo utiliza para un beneficio, pero no con fin de crear más o ser creativo o ser una persona sabia. ¿Mm? Entonces se vuelve, ¿cómo decirlo? Sí, como un instrumento de alguien, un individuo, deja su parte humana, se vuelve algo transhumanista, ¿no? Y pues la idea de que el conocimiento sea para algo útil, para un beneficio, porque en realidad al final, pues él quería crear la novela, pero todo gira en torno también a la parte económica, el tema de adquirir pues dinero y también poder. Así que se vuelve el conocimiento siempre va a ser para un fin y el tema de la sabiduría, del pensar, del contemplar la vida, eso queda totalmente a un lado. Desde el inicio, el ser humano ha tenido una fijación pues, con facilitarse la vida, digámoslo así. Desde el momento en que creó el fuego y vio que quería tener calor, supongo yo, después con una rueda que se podía transportar más rápido, uno lo creó y ya después se dieron cuenta que entre más poder, entre más poder adquisitivo tuviese, pues era todo más fácil, más sencillo. En la actualidad todos tenemos la facilidad de estar en nuestras casas y tener todo de manera inmediata, de no tener un esfuerzo de algo.
de hacer algo, ¿no? Entonces, la comida solo das clic y ya la tienes en tu casa, en la puerta. No haces ningún esfuerzo por ella, pero asimismo va perdiendo el valor. Todas las cosas van perdiendo el valor, como le decía el profe Tyron. Ya no tiene ningún sentido. Y pienso que ahí es donde empieza a manifestarse ese vacío, esa naturaleza humana que nos diferencia de los animales, que nos diferencia de todo, que nos hace únicos. Y es como esa protesta interna de uno diciéndote como que algo me falta, como que no estoy bien. Y eso lo va a llevar al tema de los suicidios. Actualmente hay muchos chicos que se encierran en su habitación con los videojuegos, con su tecnología, tienen todo a la mano, pero terminan suicidándose y terminan solos porque algo les falta. Lo tienen todo a la mano, pero algo les falta y su naturaleza humana, nuestra condición humana se va a manifestar de alguna manera y no saben decir lo que es ni cómo. ¿Mm? Y también los medios de comunicación, la tecnocracia, tienen algo muy interesante y es lo que hace Michel Foucault, que es el discurso, o sea, no reprimir las cosas, no te dicen a ti, no piensen, sino lo que hacen es decirte qué es pensar y qué debes pensar. ¿Mm? Es un control total de todo. Desde ese punto lo veo. Y por otro lado, recomiendo mucho una película que acabo de compartirles en el foro, que es ahí está Robbie Williams, El Indomable, que es un chico súper dotado, tiene mucho conocimiento, pero hay una parte de la película en la que Robbie Williams precisamente habla de lo que el profesor Tyron le está diciendo, nos está diciendo, en que pueda que tengas mucho conocimiento, pero hay otra cosa que tú nunca vas a poder saber, algo tan sencillo como el sentarse y contemplar un atardecer, compartir con una persona a tu lado y saber que alguien existe y te ama, o otras cosas que también son conocimiento y que precisamente no tienen que ser algo exacto y preciso como lo dice la tecnocracia o el sistema actual para que seas alguien o como lo dice los libros de superación personal. Ahí dejo. Gracias. Listo, Erika, gracias. Pavel, Bueno, retorno a reivindicar, bueno, tengo un punto de vista algo diferente. Creo que gran parte del espíritu de la filosofía es el disenso. Qué pena, no prendo cámaras, que estoy caminando un poco. Y relaciono lo que son las casualidades causadas a partir de una noción muy linda del destino que José Ortega y Gasset rescató de Dilthey. Jamás se pudo demostrar en la obra de Dilthey, que decía que la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. Y son varias cosas. En ese momento, mientras, digamos, establecemos este diálogo, estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Hay unas nociones del lenguaje muy interesantes y es sí, una intervención de un tercer país que en términos, digamos, fácticos implicaría ya hablar de una guerra mundial, pero la intencionalidad de esa intervención puede modificar el discurso para abrirse al tema de las 72 horas críticas desde ayer. ¿Qué implica ello? Segundo, hablábamos al inicio de este encuentro de que, por ejemplo, se está celebrando Rock al Parque y hablaba precisamente de una canción que también por la misma época de la película, si no estoy mal, es del 2011, tipo 2009, Cuarteto de Nos que toca mañana en Rock al Parque, una banda uruguaya, hizo una canción que también se llamaba Diálogo entre un hombre y una máquina. Y lo que implica la posición política de la inteligencia. La inteligencia es quizá uno de los términos más, ¿cómo decirlo?, más polisémicos en un sentido académico, más prostituidos en un sentido más castizo, y es que el intus leyere ha tenido tantas acepciones, inclusive de cuando la psicología lo convirtió en una cuestión facultativa y después lo convirtió en 7 formas de inteligencia y se empezó a generar un mare magnum donde inteligencia se mezclaba con razón, con entendimiento, con comprensión, decía Tyron hace un rato, que comprender no es lo mismo que ser inteligente. Sagan también llegó a hablar sobre qué implica la inteligencia y se dispersó el concepto. Y como cereza del pastel, políticamente hablando, pues ahorita el concepto de inteligencia se relaciona con lo algorítmico. Entonces hablamos de inteligencia artificial, lo cual es una perogrullada, lo cual es una tautología, porque la inteligencia es humana. Entonces hablar de inteligencia artificial de alguna forma es redundar en lo mismo, porque la inteligencia es y políticamente debe ser humana. ¿Qué hay detrás de una acepción política de que el algoritmo fuertemente desarrollado se denomina inteligencia en relación con la creatividad? Creo que es una discusión amplia que la película nos permite hacer. Yo escuchaba un poco en la introducción de este conversatorio
donde a mí me parece un tema muy interesante y es que el personaje principal, se me escapa ahorita el nombre, es escritor de base y se enfrenta al gran reto de todo escritor. Todos los que hemos escrito algo nos enfrentamos a la hoja en blanco. Él también se enfrenta a la hoja en blanco y pierde. Pero la pregunta es si el desarrollo de la droga dentro de su posibilidad intelectual le restó creatividad o antes nos indicó que la creatividad es un tema que en tanto potencia nos sigue haciendo profundamente humanos. Porque gran parte de las relaciones algorítmicas que él realiza, los análisis, los cálculos, no se pueden desligar de una reacción humana que en algún momento de la película también habla del desgaste fatal del cerebro, que el cerebro se exige a un nivel tal que esa mesura biológica se desborda, pero nunca se habla de que esa, digamos, desmesura del cerebro, eso que podría ser el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, o sea, el aquel de todas las artes, de todas las letras, pues él no se desborda en términos, digamos, de que se robotice. No hay una intención robotizada de la inteligencia. Hay una intención, veo yo en la película, es mi perspectiva, profundamente humana de la potencialidad, que es una discusión que el cine y la ciencia y las neurociencias han dado. Ahora ya no hablamos de las neuronas que se agotan, hablamos del cerebro social y hablamos de que hasta el último día de la vida, decían Memorias de Adriano, no hay nadie tan insolente que no quiera vivir con irreverencia, hasta el último día de su vida, el cerebro crea relaciones. Y la noción del cerebro social es que las neuronas no son perecederas. Lo que pasa es que si no hay estímulos a partir de la emoción, no se crean nuevas redes neuronales que reconfiguren el cerebro. Entonces no es solo un tema biológico, hay una profunda condición también social de la construcción cerebral que creo que es lo que también fue premonitorio en la película y por lo cual me llamó poderosamente la atención. Yo no sé si en este tema de las grandes discusiones sobre educación con la inteligencia artificial, por ejemplo, la anacronía de los textos, la anacronía de las tesis de grado, la anacronía de las monografías, porque todo al final es dar cuenta de una información que ya existe. El verdadero reto está en la oralidad. Y la oralidad está vinculada a la creatividad y la creatividad es la posibilidad de discurrir, de conversar. Por eso en el marco del semillero celebro mucho ese espacio porque es un espacio de palabra. Aquí no se trata de hacer una sumatoria de aspectos erudicionales sobre quién tiene la interpretación más correcta sobre un tema, sino hagamos la disquisición como conversa, no como diálogo, el diálogo es diálogos, es lógica, es razonamiento entre dos, la conversación es conversus, con y contra el otro. Y eso es bonito porque también quiere decir moverme con el otro. Y ese moverme con el otro es vamos, volvamos, no buscamos precisiones, no buscamos una estética del lenguaje, buscamos precisamente discurrir. Entonces los cineforos, los espacios de palabra, la película, lo que se logra al final cuando él logra tener, digamos, la posibilidad de sobrevivir a lo que otros no sobrevivieron, también me parece un atisbo de humanidad. O sea, todos mueren por la droga, nadie soporta la droga. Él la soporta, la modifica, aminoriza el consumo y sin embargo, desde su humanidad sigue conservando posibilidades, digamos, de evolución frente al sistema. Entonces, no sé si al final de la película, que fue un giro interesante, sea una respuesta también a que el bastión de la humanidad no se trata de reducirse a la acumulación de la información, sino al valor de la creatividad. Creatividad no solo en la dimensión artística, en la dimensión de la creación, creatividad en el acto de crear. Ahorita hablaban de ética. La ética dentro de las cuatro nociones aristotélicas de las conductas del pensamiento, el etos era aquel pensamiento que me conductúa. De alguna forma yo siento que el epílogo de la película va tratando eso, como el cambio de la percepción de la droga, lo que no hicieron otros, fue una actitud profundamente humana. Lo mismo que nos puede pasar con la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer cuando todo está aparentemente solventado y organizado? ¿Dónde está la ruptura, la disrupción, el martillo nietzscheano? De alguna forma creo que hay una posición de humanidad interesante. Gracias, Pavel. Bueno, yo quiero, hacer una distinción que me parece muy importante. Aquí hay alguien pidiéndonos, no, que me parece muy importante y es referido a la diferencia entre conocimiento, porque lo mencionaron varias veces, conocimiento y la información y los datos. Cuando ustedes ingresan y hacen una pregunta al ChatGPT,
él le está dando unos datos y a veces una información, pero ahí no tenemos conocimiento, porque el conocimiento requiere una estructuración, una elaboración que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, ¿sí? Por una parte. Por otra, por el reconocimiento de qué es lo que hay realmente ahí, que es un formato, pues la inteligencia artificial es un formato en donde se ha puesto el conocimiento de la humanidad. Es que estamos hablando de la compilación de todo lo que se encuentra en Internet y todo lo que se encuentra en Internet lo ha puesto el ser humano ahí. Una persona lo puso ahí, ¿sí? Y lo que está haciendo, o sea, esto no es autónomo. Detrás de cada inteligencia artificial hay personas que están programando y que le están diciendo de qué maneras que puede contestar. Lo están programando para eso. Pero si ustedes miran, el problema realmente no es ese, sino el problema es el pensamiento crítico, la dificultad para que la gente tome distancia con respecto a a la respuesta que se le da. Mucha gente ya asume que lo que le respondió, eso es la verdad absoluta. Y sobre todo en áreas en donde no tiene mayor conocimiento. Yo he tenido la experiencia de, claro, uno con formación en filosofía, pregunta por filosofía y se da cuenta de las falencias rápidamente. Atribuirle, por ejemplo, un discurso de Platón a Aristóteles o una frase de un filósofo a otro o que una cita no es fiel a lo que dice el autor verdaderamente. Claro, entonces yo me doy cuenta, pero una persona que no tiene esa formación no se va a dar cuenta. Igual que lo que nos pasaría a nosotros haciendo una consulta de carácter matemático. Nosotros hacemos la consulta, nos dan una respuesta y asumimos que esa es la respuesta porque nuestra formación no es matemática, ¿sí? Pero el matemático sí se da cuenta del error. Entonces, casi que el asunto es cómo es que yo manejo eso, porque parte de esto es la velocidad con la que se entrega la información. Antes de esto teníamos a Wikipedia y todas esas páginas que se dedicaban a hacer tareas para los estudiantes. Teníamos el Google, que no existía en una época y de pronto comenzó a existir y comenzó a ser consultado y copiado por los estudiantes, copiado tal cual como lo veían ahí. Y casi que la astucia de algunos estudiantes era hacer pasar eso, hacerle la limpieza suficiente para que pareciera que sí lo había hecho. Estamos hablando de Wikipedia, pero también un poco más atrás de Encarta. Uno tenía unos CDs, las enciclopedias, y los estudiantes se dedicaban a copiar lo que estaba ahí en Encarta. Pero en mi época, es decir, cuando yo estaba jovencito, íbamos a la biblioteca y muchos se dedicaban era a copiar lo que decían los libros, a copiar literalmente. No estoy hablando de interpretar, a copiar lo que estaba en la enciclopedia. ¿Qué significa eso? Miren, lo estoy poniendo en términos de velocidad. Que en la época en que hacíamos eso, nosotros no teníamos una biblioteca a la mano, entonces había que coger un bus y demorarse por lo menos media hora, 40 minutos para llegar a la biblioteca que estaba en el centro, la Luis Ángel Arango, ir a buscar el libro o la enciclopedia donde se encontraba la respuesta de las preguntas que nos había hecho el maestro y dedicarse a copiar eso en el cuaderno, ¿sí? A copiar. Nosotros ahora no hacemos eso porque entramos a internet y de una vez encontramos la respuesta. O sea, estoy hablando de la velocidad con la que se consiguen respuestas a unas preguntas determinadas. Y en la medida en que uno ve, realmente lo que hace es cambiar de formato, pero la inteligencia del ser humano, en la medida en que tenga pensamiento crítico, sigue estando ahí. ¿Sí? Los primeros formatos, los más originales eran, bueno, digamos que la escritura cuneiforme. Si nosotros ahora tenemos un teclado, eso es un formato, es una forma, pero en el fondo lo importante no es tanto el formato, sino lo que yo pueda decir a través de eso. O sea, no necesito escribir. Si yo existiera en esa época,
Entonces seguramente me conseguiría un papiro y escribiría al estilo de como lo hacían en ese tiempo. Pero eso ha sido siempre, siempre, creo que lo charlamos con Pablo en algún momento, eso ha sido siempre una minoría que lo comprende así. La gran mayoría de la gente va a hacerlo así como lo ha hecho siempre, o sea, a cortar y copiar y pegar. O sea, es que con ChatGPT no llegó la copia, eso ha existido siempre, ¿sí? Entonces tiene uno que mirar ahí esa perspectiva también. Eh, sobre, sobre la película y el final, que Eddie va perfeccionando la fórmula, ¿cierto? Y controla el NZT. Y de hecho, a través de eso llega al Senado. Ahora estábamos pensando en cuál es la función de la droga. Creo que lo estamos hablando con Carlos. ¿Qué hacían los nadaístas con la droga y la literatura? Andrés Caicedo en Cali, ¿qué hacían? ¿Qué se hacía en esa época? Los músicos de los 60, de los 70, los que murieron hacia los años 20, antes de cumplir los 26, No, que se llaman como... actualmente. Exacto. O sea, esa droga estaba ahí. Yo pienso que no es, o sea, que cuando hay creatividad no es por la droga. Digamos que la droga les haya permitido ver otras cosas que no hubieran visto en su sano juicio. Pero escribir dentro de la droga misma, a mí me parece que es imposible. Eso es una forma de alienación finalmente. En el caso de este señor, uno se da cuenta que no hay redención hacia el final de la película, sino que él logra una cierta estabilidad, ¿cierto? No repara, no reflexiona, no cambia. De alguna manera, yo diría que él no es un hombre brillante en su naturaleza, sino que ha obtenido respuestas a ciertas cosas en el mundo social, ¿cierto? Digamos que es el triunfo de la eficacia sobre la conciencia. También habría que ver a qué le llamamos conciencia ahí. Pavel cuestionaba un poco el asunto de la inteligencia, porque efectivamente, por ejemplo, yo de niño a mí me enseñaron que los animales no eran inteligentes, que los animales tenían instinto. Y eso es lo que yo repetía, o sea, qué es lo que hace uno con lo que le enseñan? Enseñar significa grabar con fuego. Y de alguna manera hay ciertas cosas que uno asimila y las repite durante toda su vida sin saber realmente qué es lo que significa eso. En este caso, esa clase de palabras, como la inteligencia, como la intuición, como el instinto, ¿a qué le llamamos eso? Yo he visto algunos documentales, algunos videos donde uno se da cuenta que hay, o sea, que definitivamente los animales tienen un tipo de inteligencia. Será distinta a la de los seres humanos, pero es un tipo de inteligencia. ¿Sí? La disposición, por ejemplo, de los leones en la cacería, que uno diría, eso no es que por el azar se disponen de esa manera, ¿sí? La manera como ellos, o los perros en general en el ámbito en donde están conviviendo, tienen un tipo de inteligencia. El problema entonces, en la película pienso yo que es el asunto de una inteligencia sin ética, ¿sí? Es una inteligencia sofisticada que se mueve en el vacío moral definitivamente. Lo importante es la eficacia, que también me funciona esto que yo propongo, finalmente, independientemente de si es moral o no. Miren ustedes en el ámbito de la guerra, si eso no es lo que predomina. Lo que importa es si podemos eliminar al enemigo, finalmente, a lo que nosotros llamamos enemigo. Lo demás no nos importa. Si es bueno, si hay niños, por ejemplo, aquí, ¿quién está sacando la cara por los niños de cada uno de esos países? De hecho, lo que yo he escuchado es que, por ejemplo, quienes están de acuerdo con el bombardeo que hizo Estados Unidos, no les importa nada que haya niños en Irán o les importa nada que haya niños en Gaza. Eso no es relevante.
De hecho, ninguno de los derechos humanos se ha vuelto relevante en el ámbito de la guerra. Entonces, ahí hay sin límites, efectivamente, igual que la película. Y, y lo que nos muestra, como decía al principio, esta pastilla y esa relación con Eddie y la pastilla es que nosotros también somos adictos a una prótesis cognitiva. ¿Cómo nos pensamos nosotros ahora sin buscadores en Internet? O como ahora mismo sin inteligencia artificial. Cuando yo le he mostrado esto de la inteligencia artificial, de ChatGPT particularmente, a alguien que no lo conocía, ha quedado maravillado y alienado casi automáticamente. O sea, conozco personas que dicen, no, desde que usted me dijo, yo no, todo lo consulto por ahí, todo lo consulto. Es decir, se han conseguido a un pequeño Dios que tiene todas las respuestas a sus preguntas. Es psicólogo, lo están utilizando como psicólogo. La brecha entonces que hay entre quienes diseñan la tecnología y quienes la consumen es inmensa. Es igual que en el asunto de los artículos electrodomésticos. Hay unos que los hacen y otros que los consumimos. ¿Quiénes de nosotros sabemos hacer un teléfono celular? En Colombia nadie. Nosotros lo que sabemos es comprar y cambiar de modelo. Somos unos consumidores. Entonces ahí surge una... Miren que el problema en la película en un momento dado es cómo consigue la pastilla. El problema es cómo tiene toda la inteligencia, se supone, y yo diría, en ese momento me digo, pues si es tan inteligente, ¿por qué no se hace su pastilla? ¿Por qué no averigua de qué está hecha la pastilla y la hace? Pero en un momento de la película ese es un gran problema, porque él es consumidor y no diseñador de la pastilla. Entonces, ahí en eso, una metáfora de la desigualdad cognitiva que hay, ¿sí? Entonces, y desde ahí uno plantea esa idea de somos más rápidos, pero no necesariamente por ser más rápidos somos más sabios, ¿cierto? La película no niega entonces la inteligencia aumentada, pero lo cierto es que tampoco propone problemas al papel de la ética en el futuro de la humanidad. El final de la película a mí me deja un poco como, o sea, uno supondría que el sujeto, no sé cómo decirle ahí, De Niro, el actor. eh, Obviamente él no tiene, es un sujeto sin escrúpulos, pero uno no diría que Eddie, cuando ya es senador, que él sí los tiene. Lo que único que ve uno es que él ya es independiente y que no necesita al otro para nada. Bueno, entonces vamos a escuchar a Carlos. Tania, que yo no le escuché la voz, me voy a retirar y no he podido escucharla. O Erika. Buenas noches, profe Tyron y compañeros y profe Pavel. Buenas noches, Tania. Buenas No, noches. profe. Mm, bueno, yo sí miré la película, profe y compañeros, sin, sin límites. Para mí la película refleja en cómo el hombre llega a un momento de su vida que de alguna manera, cuando obtiene algo, él trata de, ¿cómo decirlo?, de no dejarlo ir. Por ejemplo, el muchacho que actuaba ahí en la película, Eddie, él obtiene la pastilla, pero cierto, es verdad, él no, como dice el profe, él no tenía la capacidad de hacerla, pero en su momento la película él como que la quiso hacer, pero una vez ya tenía esa pastilla en su poder, él no tenía límites. Asimismo yo, la película me hace asimilar que el hombre en el poder no tiene límites. Es decir, quiere poner todo su potencial, toda su capacidad cognitiva, intelectual,
a disposición solo de sus propios intereses sin pensar en el otro. Entonces la película se asemeja mucho pues a lo que, a lo que vivimos hoy en día las personas, y compañeros, porque a veces uno tiene unos límites, pero hay personas que rompen esos límites, y al romperse esos límites, diría yo que se rompe el equilibrio. Si bien decían los filósofos griegos, por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos hacían mucho énfasis en el ethos. Entonces, para mí es como, eh, al pasarse de esos límites, se pierde ese equilibrio que le permite al ser humano, y no solamente al ser humano, sino al entorno, a los animales y a las plantas, convivir de alguna manera que les permita a todos sobrevivir. Pero al ser humano ir a esos límites, al pasar esos límites, ya acaba con la vida, y eso es en un tanto malo, porque acaba con todo aquello que de alguna manera está en equilibrio. Todos deberíamos estar en equilibrio para poder entre todos convivir y sobrevivir. Por ejemplo, la naturaleza, los animales y las plantas, ellos nos dan muchas lecciones de vida, porque ellos de alguna manera, ellos sí pueden convivir en esa armonía. Aunque pues no voy a decir que van a vivir en una armonía propia innata, sino que es esa armonía que sí, pues hay la cadena alimenticia, bueno, unos se comen a otros, y así el ciclo se da el ciclo de vida. Pero romperse ese ciclo de vida hace que todo se disperse, y se cambie el destino de aquello que estaba de alguna manera predestinado a vivir. Eso diría, profes y compañeros. Gracias, Tania. Pavel o Erika, ¿Carlos se fue? No, aquí estoy. No, creo que hay la posibilidad linda del cine como séptimo arte es la posibilidad de, pues, asirse a varias aristas, y también de dar el debate sobre las esencialidades de los conceptos que hoy nos retan. Nietzsche rescató del budismo una figura muy interesante para la filosofía, que fue el eterno retorno. Y algunos que sí creemos de pronto un poco en esa noción estoica del destino, sí creemos que quizá la expresión artística y premonitoria y debate que puede tener el cine también como arte, también nos lleva a replantearnos dentro de estas posibilidades, dentro de estas evoluciones, porque todo este debate del poshumanismo, pues sí, lo que decimos al principio de Musk, estamos a puertas de una posibilidad cibernética de modificar lo humano, ya se está dando. Y el gran pionero eso no es ni siquiera Musk, son los chinos. Ver los androides chinos es una cosa espectacular. Estamos ya no en una cuestión retórica frente al poshumanismo, como sí lo pudo ser la transmodernidad. Yo tengo mi posición un poco crítica con eso, pero sí creo que el tema del poshumanismo ha tenido unos valores interesantes también respecto a nuestra relación con la tecnología. Hoy nos debatimos en 12.000 bombas atómicas el hecho de que Irán tenga o no una bomba nuclear. Irán hace 3, 4 días sacó una propaganda en televisión institucional diciendo tal vez sobre la bomba nuclear. Y hoy estamos, reitero, es que me parece muy interesante que la coyuntura del debate se dé en tiempos donde podemos estar haciendo ese eterno retorno de lo igual. Y también lo que Adorno y Horkheimer, criticando la ilustración de una forma brillante, en la escuela de Frankfurt, hablaban de que el cenit de la ilustración instrumental era el desarrollo armamentístico. Entonces, que el cenit de la razón, sin humanidad, una crítica posterior al posromanticismo, pero cuando hablaban del cenit de la razón del instrumental y hablaban de racionalidad objetiva, es la posibilidad inmensa de destrucción. En la película hay un elemento interesante, y es el personaje que le presta los $100.000 al protagonista. Él también desarrolla una afinidad con la droga y desarrolla cierto tipo de inteligencia. Ahí es donde me parece interesante, porque el hombre genera una percepción distinta. De hecho, él es el que se le ocurre inyectársela para que el efecto sea más duradero, porque al fin el debate era mecánico. ¿Cuántas pastas hay
dónde están y cuánto nos van a durar, en el entendido de que si las pastas se agotan, advenimos la fatalidad. Entonces el hombre dice, tengo un efecto más duradero si me la inyecto. Sin embargo, él perece frente a la inteligencia del que no entendió la función mecánica, pero que al poderlo asesinar en su propio juego, pues también logra la inyección de la droga y logra con eso también alterar el tema del efecto de la droga. Entonces, es esa relación entre el hombre creando respecto a lo que crea y cómo lo que crea lo interpela. Entonces, en este caso es una droga creada por humanos que tiene una condición fatal, pero él logra superar la fatalidad. Y al final de los días la filosofía es una forma de prepararse para la muerte, dijo Sócrates previo a morirse con la cicuta. Entonces, a mí me parece interesante y es que toda esa relación con la ciencia, con ese desarrollo hiperbólico de las concepciones científicas, de cómo extender nuestra humanidad a partir de las posibilidades, termina siendo un reto contra la fatalidad. Y en la película, cuando la fatalidad es una constante frente a ese dilema, pues el personaje principal logra superar la fatalidad. Y esa superación de la fatalidad, morigerando la droga, modificando la droga, porque él logra invertir en unos laboratorios que le hicieron unos cambios, y apelando más a la función biológica de lo que era lo que él hacía cuando él hace senador y hace los niveles predictivos, pero son niveles predictivos que en entre líneas también quedan dicho, no es un efecto, digamos, de alguna forma delirante de la droga. No, es cómo el cerebro se educó a partir de la morigeración. Eso puede tener una perspectiva, de hecho, muy estoica. Eso me dejó muy pensativo porque al final él triunfa. Y él triunfa frente a la expresión del poder, que es Robert De Niro con su papel del gran empresario que le dice, te puedo manipular porque tengo la tecné, tengo tu tecné, tengo tu laboratorio, tengo tu droga y yo la puedo producir porque yo compré los derechos. Y el man le puede contestar, qué sé yo, puedo ser un poco romántico, con poiesis y le dice, la tecné que tú tienes yo ya la modifiqué, la eduqué, la implementé y puedo sobrevivir a ti y al mundo como una forma de acceso al poder. Entonces, no sé, creo que hay un mensaje entre líneas fuerte porque al final de la película sí me deja una sensación interesante. Sí, no solamente eso, Pavel, sino que uno ve, por ejemplo, ahora estaba recordando un capítulo, una escena, cuando Tania estaba hablando de sin límites desde la perspectiva de la ética, sin límites morales, podría uno mirarlo. Estaba viendo sin escrúpulos, porque ese capítulo en el cual, esa escena en la que él mata al personaje que le iba a matar a él, se genera un charco de sangre y él se va a probar, se va a probar, no, es que es la manera como él logra consumir nuevamente la droga a través de la sangre de él. A mí me parece que esa escena significa también lo mismo, sin límites, haremos lo que tengamos que hacer. ¿Sí? Carlos. Bueno, de pronto ahí en la película, pues hay un papel de la tecnología que es indudable. Entonces yo me pregunto si de alguna manera, por ejemplo, Walter Benjamin eh, vislumbraba una tecnología que finalmente podría estar al servicio de las masas y que podría antagónicamente resistir al nazismo. Él veía algo positivo en la tecnología, ¿no? En su obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, él consideraba que el cine, por ejemplo, en manos de las masas podría tener, digamos, algunos efectos políticos importantes. Entonces, yo creo que, redundando un poco, sí, es una nueva herramienta la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial finalmente estuvo representada por otras cosas, la imprenta, el mismo cine y otras herramientas otras prótesis, decía el profe, ahora otras prótesis que podrían estar al servicio o no del ser humano. Entonces, yo no estoy muy a favor de satanizar la tecnología, porque finalmente satanizar la tecnología es
eximirse de culpas. Nosotros los seres humanos nos eximimos de culpas cuando trasladamos la maldad a un objeto que es un objeto, simplemente. Sería como eso. Estaba pensando ahora un poco en la conversación que estamos teniendo y creo que sí, creo que las tecnologías están muy bien y es preocupante lo que anota el profe Tyron en cuanto a una tecnología que no va acompañada de la ética, pero yo me preguntaría, y ya es a muy nivel personal, a un nivel muy personal, es si en nuestras mismas conversaciones cotidianas, en nuestras ideas más genuinas, en el fondo no son reproducciones de recuerdos inacabados o de posibles cosas que no recordamos, pero que traemos a colación en el presente, en alguna conversación y creemos ser súper originales. Entonces, no sé hasta qué punto lo neurálgico de la discusión de la chat GPT y otras similares sea ese la originalidad, porque en últimas, o la autenticidad, porque en últimas yo creo que nadie se puede ufanar pues de ser totalmente eh, inmaculado. Creo que estamos hechos de eso, de contaminaciones, de tránsitos y de otros fenómenos que de alguna manera hacen que nosotros los seres humanos pues seamos mucho más ricos y más dinámicos en, en cualquier tarea humana. Eso sería. Somos repetidores, fundamentalmente. Yo diría que en alguna medida sí. En alguna medida sí. Erika. Sí, pues en torno al conocimiento, sí, siempre ha existido, pues, obviamente el conocimiento se ha venido acumulando y transformando. Creo que era Albert Einstein que decía que él era un enano sentado en brazos de gigante, refiriéndose a Isaac Newton, en torno a sus invenciones. Pero bueno, en este caso no se trata de categorizar, digamos, estas pastillas de malo o bueno, sino lo que sí es misante, sino es el para qué, o sea, cuál es el fin de ellas, para qué la utilizar y quiénes la pueden utilizar. Y pienso que es algo que también pasa en la actualidad en torno a todo, en torno al conocimiento mismo, a la información, en torno al manejo, a la adquisición de cosas, es que no es para todos, es solamente para unos pocos, ¿sí? Los que pueden aprovechar eso y pues normalmente los que saben cómo utilizarlo realmente como algo que apoya su desarrollo y no como algo para lo que uno se vuelve como ¿cómo decirlo? Un dependiente. Entonces, pues siempre ha sido las personas que tienen la oportunidad de tener o de desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, que tienen unas bases también de conocimiento más sólidas, porque aún así, pues el protagonista es un escritor. En cierta medida tiene unos conocimientos, aunque no los potencializó en su momento, pero tiene algo en lo que se basa, ¿sí? Tiene una acumulación de conocimiento, pero necesita coger esa información y organizarla. Pero cuando alguien tiene esa información o tiene esas pastillas, pero no tiene nada en su cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Cómo realmente la va a utilizar? ¿Para bien o para mal? No sé. Entonces creo que ahí es donde realmente pueda que las cosas sí termine siendo, como decía el profesor Pavel, repelando eso que se inventaron o volverse algo, pero pues para beneficio de la persona que lo está utilizando. Lo veo de esa forma. Listo, Erika, gracias. Yo en Muy cambio, profe, perdón, interrumpo un momentico, discúlpeme. sí, Yo en señor. cambio no veo en el personaje principal de esta película, no veo un tipo con terror a la página en blanco. Yo veo fundamentalmente a alguien sin talento, porque yo creo que cuando uno tiene la habilidad para algo, sencillamente lo hace y hace sobre cualquier motivo. O sea, no hay motivo malo para un fotógrafo, para un poeta, no hay motivo malo. Hay simplemente que hacerlo y saber hacerlo y tener talento para eso. Pero yo no vi ahí como un temor a la página en blanco, como
o como pérdida de sentido, ¿no? Porque también podría uno decir es que ante mayores estímulos externos y ante mayor capacidad por cuenta de esta pastilla artificial, pues uno podría decir eso, ¿no? Que hay una pérdida de sentido. Yo vi más un personaje sin talento. Yo pienso, a partir de lo que usted dice, digamos que lo replanteo un poco, que es, en realidad para él es un asunto de mercancía. Él lo que necesita es producir algo que se lo compren, que lo compre la editorial. Porque después, de hecho, eso hace parte de su afán cuando se va a jugar dinero al casino, cuando apuesta a las ¿qué? A la bolsa. En general todo está girando es al dinero, es decir, a la mercancía. Y en el caso de la escritura en ese momento, pues uno supone que si estaba ahí, que le habían dado un adelanto, era porque en algún momento algo habrá escrito y algo le habrán considerado como escritor. Y él mismo se habrá considerado como escritor. O sea, no solamente ahí en esa perspectiva, sino que para llegar a esa perspectiva asumimos que sí tenía alguna habilidad para escribir, porque entonces, ¿por qué le habría una editorial haberle adelantado algo para que escribiera? ¿Sí? Lo que hace la droga ahí, yo veo, es que potencia eso, así como potencia cualquier otra cosa, pero todo se convierte finalmente es en mercancía, una mercancía para obtener dinero y obtener poder. Eh, De hecho, la película misma es una celebración del ingenio. No pienso que es una advertencia de carácter moral, de que mire lo que podría suceder. No. Es una celebración de mire lo que se logra a través de este tipo de tecnología, lo que podría obtenerse, como ha sido todo. Porque es que en el ámbito de la tecnología, uno mira, por ejemplo, los desarrollos en los que estaba trabajando Newton. Eso tenía que ver con la guerra. Muchos de los desarrollos científicos han tenido que ver con la guerra. Incluso la matemática, que parece tan apolítica, ha sido construido en relación a ese tipo de necesidad en determinado momento, que es como, por ejemplo, cómo hacemos para que las balas de nuestros cañones alcancen al enemigo. Necesitamos meterle mente a ese pedacito. Entonces, es cierto, definitivamente la tecnología amplifica nuestras capacidades, ¿sí? Pero también puede amplificar nuestras carencias. Puede amplificar las capacidades de alguien que tiene capacidades, alguna capacidad, ¿cierto? Pero puede definitivamente quitarle cualquier posibilidad a alguien que tiene la carencia, que no tiene la posibilidad de sobreponerse, de entender lo que está haciendo. Entonces, Sin Límites creo que sí nos muestra un atajo hacia el conocimiento, ¿sí? Pero cuando alguien es capaz de utilizarlo con rumbo al conocimiento, porque de lo contrario se queda como solo información. Toda la tecnología es de esa manera. Por eso yo hablaba de la distinción entre producir tecnología y consumir tecnología. La enciclopedia, lo mencionaba antes, de la ilustración, de hecho, en esa época, eso es lo que pretendía. La enciclopedia trataba de hacer un atajo de manera que no tuviera que ponerse a investigar cada cosa por aparte, sino que hubiera un compilado de conocimiento en un solo espacio y estuviera al alcance de las personas que quisieran tenerlo. Muy bueno. ¿Qué más digo yo ahí? Digamos que fundamentalmente lo que se dice, la inteligencia sin conciencia es, claro que es posible, pero es solo una máquina bien aceitada. Quisiera insistir con la idea de que cuando habla de inteligencia artificial, la máquina no está pensando, pero detrás de esa máquina hay personas. Y hay personas que son las que alimentan los algoritmos y son las que dicen lo que
no solamente lo que dicen, sino lo que no se debe decir. ¿Sí? Lo que no se debe decir de pronto, eso es lo que uno sí tendría que decir, lo que tendría que aportar. Bueno, yo creo que ya con esto, si alguien más quiere decir algo y despedimos esta reunión de hoy. Pero una pregunta, profe Tyron, saliendo un poco de la película, nos va a acompañar a los siguientes Cineforo, ¿verdad? Claro, Pavel me invita. Ah, sí, 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 porque preocupada, preocupada, es importante. Y lo otro, pues era hacer la propuesta, pues sé que, profe Tyron, usted me había comentado que tenía lectura de poesías, que perdí el cartel de este viernes en 8, el 27, Sí, es en el la Candelaria. 27, en la Candelaria, sí. Sí. Están Pues no sé si invitados. ustedes estén de acuerdo, eso iba a decirle que si vamos a el esfuerzo de pronto de reunirnos allá, es a las 7 de la noche, pues los que podamos de pronto, ahí para Sí, compartir con el Karen, profesor Tairo, porque siempre compartimos virtual, pero nunca en persona, y me parece que la cosa cambia mucho. Yo creo, el profesor Tairo no se acordaba de mí, lo visité este viernes, pero yo lo conocía de la primera vez que estuve en la universidad, en la UNAD, que fui allá presencial. No se acordaba, pues yo sí, y la cosa cambia mucho, pues yo creo que no estaría de más de pronto si vamos a compartir un rato allá, pues que podamos, entonces ahí les dejo por si quieren. Pero toca llevar un buen whisky para eso. Solo pienso en tomar, profe Pablo. Mentiras. María, Dios mío. Mira, Nietzsche dijo que Dionisios murió crucificado y fue lo último que escribió en su obra. Es por algo. Sí, pues entonces ahí va. Yo tengo una reunión ahí el viernes en la tarde, salgo del trabajo y voy para allá. Sí, todos pendientes, es la idea. Entonces, ahí está. Creo que ya voy a buscar el cartel. El profesor me compartió, no sé, profesor Tyron, si usted lo tiene ahí. Ahorita vuelvo y lo pongo. Eso, eso. Ahí está. Es en casa Ahí, de ahí les citas, dejo. se llama casa de citas. Eso. Porque por otro lado, pues a Interesante, mí, interesante. sí. Y además lleva trago, bueno. Casa de citas y yo. Pero bueno, sí, porque al igual este espacio a mí me gusta bastante el cineforo porque ayuda, me parece a mí que es importante para que uno exponga lo que piensa, pero no sintiendo la presión de que tienes que presentar un trabajo o pasar para pasar a aprobar una prueba. Sí, O sino que es un espacio que tenga así una condición. que tenga que Uh, tener las respuestas correctas. Y si me explico. exacto, de acuerdo a alguien, porque según eso, pues Ajá. no sé esas respuestas correctas. Entonces pienso que el compartir la perspectiva de cada uno, lo que reflexiona cada uno en torno a esas películas, que además son muy buenas, ayudan también a que ese conocimiento se enriquezca, pues que compartir lo que uno piensa y escuchar a los otros ayuda a que uno también vaya creciendo en el tema de ese pensamiento crítico, a reflexionar un poco más al escuchar al otro. Como decía el profe Pavel al inicio, ¿no? Que se volvía también un tema de hablarlo, de socializar, de retórico. Entonces, sí, ahí les dejo esas dos cosas. Y muchas gracias. Bueno, entonces, quedamos hasta la próxima. Nos vemos con los que puedan el viernes que viene. Eso. Listo, de una. ¿Y cuál es la película? gracias. Por la película. ¿O es una suma de todas las películas? Tyron, la película. No, no es una película, Pavel. Ahora les envío el cartel. Listo. El viernes ya estaremos sin falta. Yo estaré. Me perdí un momentico, pero ya estaré, sin duda. Vale, hermano. Entonces Bueno, estamos hablando. Bueno, chao. Chao listo. todos. Chao, Chao, buenas gracias. noches, compañeros. Gracias. Gracias, chao. Chao.